Si uno toma el inicio del Evangelio de Marcos, hay una lógica de continuidad que la podríamos resumir en 3 imágenes. La primera, el bautismo. En el bautismo de Jesús, Dios lo presenta a Jesús como su enviado. Recordemos que el sentido del Evangelio de Marcos es manifestar que Jesús es el Mesías, o sea, el ungido, el enviado de Dios. Entonces, en el bautismo, Dios dice: este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Ahí aparece el mesianismo, la elección de Dios sobre Jesús. Una segunda figura la veíamos el domingo pasado. Jesús recorre la Galilea diciendo: el tiempo se cumplió, el reino está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Jesús empieza esa misión a la cual el Padre lo envió. Y una tercera imagen sería Jesús eligiendo a los discípulos, también lo veíamos el domingo pasado, para que sean pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir? Para que también ellos sean portadores de esa buena noticia para la salvación de los hombres. Esas 3 figuras son la base de lo que acabamos de escuchar, del Evangelio que acabamos de proclamar y de compartir. Aquí lo vemos a Jesús en la sinagoga de Nazaret. Entonces, el enviado, ya la figura del enviado no es ajena al pueblo de Israel. La primera lectura lo explica perfectamente. Moisés le está explicando al pueblo por qué él habla de la manera que habla. Porque Moisés tiene una misión que se la confió Dios, que es guiar al pueblo a la tierra prometida. Pero además Moisés hace otra cosa que no se la había encomendado Dios, sino que se la pidió el pueblo. Cuando Dios hablaba, el pueblo se asustaba, le daba mucho miedo. Y entonces un día le dijeron a Moisés: che, Moisés, decile a Dios que no hable más, porque cada vez que iba a hablar nos asusta. Entonces Dios le dice a Moisés: está bien, tienen razón. Yo te digo las cosas y vos se las decís al pueblo. Entonces Moisés le presta a Dios su boca para que Dios diga lo que quiere decir. Eso es el profeta. La palabra profeta quiere decir eso, el que le presta su boca a Dios. Entonces Moisés le presta su boca a Dios y Dios por medio de Moisés habla. Y dice lo que dice. Y el pueblo a veces se siente re contento por lo que dice Moisés, y el pueblo a veces se enoja un montón con lo que dice Moisés y se termina enojando con Dios. Porque la suerte de los profetas es eso. Por eso el profeta, esto es interesante, daría para hablarlo mucho más. El profeta no es institucional, no hay escuelas de profetas, no hay seminarios para profetas. La única escuela profética que hubo en el pueblo de Israel fue en el tiempo del rey Ahab, que en la corte formaban profetas que eran pagos para decir lo que el rey quería. Son los falsos profetas con los que se enfrentan Elías, Jeremías. Pero el verdadero profeta es aquel a quien Dios le dice: andá y decí. Algunos son brutos, Amós, Habacuc, ¿no? Son profetas que Dios les dice lo que tienen que decir y van y lo dicen como viene. Otros son más elaborados, como Isaías, Ezequiel. El tema es este: el profeta es el que habla en nombre de Dios. Entonces se siente elegido, se siente enviado y habla en nombre de Dios. ¿Y de dónde le viene al profeta esa autoridad? De Dios. El profeta habla siempre en primera persona. Siempre en primera persona. Porque es el elegido, porque es el enviado, porque Dios le ha dado ese poder, esa autoridad de hablar en su nombre. Esto que le explica Moisés al pueblo es solamente una figura de lo que vemos después en Jesús. Entonces Jesús va a la sinagoga, y es lindo, este pasaje es lindo porque en general en los pasajes de Marcos, cada vez que Jesús va a la sinagoga están los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, que viven todo esto con mucha amargura. Y entonces están todo el tiempo mirando a ver qué hace Jesús, qué dice, si dice lo que tiene que decir, si hace lo que tiene que hacer, si los discípulos se lavan las manos, si los discípulos ayunan. Están todo el tiempo mirando eso. O sea, la fe es la ley. No van a la sinagoga a encontrarse con Dios sino a ver si Jesús cumple la ley. Esta vez no están. Así que el tema es Jesús, después va a surgir el hombre
supuestamente poseído, y el resto de la gente. Entonces ahí Jesús empieza a hablar. Es hermosa la figura. Jesús empieza a hablar y la gente se admira de lo que dice Jesús. Entonces volvemos a la primera imagen. Conviértanse y crean en la buena noticia. Jesús trae la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios está con nosotros, que el reino está entre nosotros, pero además Jesús tiene una forma de decirlo distinta a la de los escribas y los fariseos. ¿Qué decían los escribas y los fariseos? La ley dice tal cosa. Siempre hablaban en tercera persona. La ley dice tal cosa y hay que cumplir lo que dice la ley. Jesús, ¿qué dice? Yo les digo. Ustedes escucharon que se dijo, pero yo les digo. Este yo, que es el mismo que usa Jesús en la última cena cuando le dice a los discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Jesús tiene la autoridad del que se hace cargo de lo que dice y del que dice lo que vive. Si yo digo, Dios es amor, y me preguntan, ¿y vos por qué decís eso? No, porque me dijeron. Bueno, poco creíble. Ahora, si yo hablo de Dios, y hablo del amor de Dios, y hablo de la misericordia de Dios, porque realmente tengo la experiencia, en el caso de Jesús, pero además porque tengo la experiencia del amor de Dios, entonces eso genera esto de la buena noticia. La buena noticia es esta. Creer en la buena noticia es creer en la cercanía de Dios que nos ha traído Jesús. Y eso supone conversión, eso supone exigencia, pero es un mensaje de alegría. Si no, yo termino creyendo lo que me dicen y escucho cualquier cosa y repito cualquier cosa. Y entonces a veces vivo la fe con tanta tristeza, con angustia, con dolor y contagio lo mismo. Entonces, no creo en la buena noticia y lo que transmito tampoco es buena noticia y no se la hago llegar a los demás. Por eso la diferencia. Dice, este enseña con autoridad, no enseña como los escribas, no habla en tercera persona, habla en primera persona, tiene una autoridad que le ha venido de Dios. Recordemos que el concepto de autoridad en la Biblia no tiene nada que ver con el que tenemos nosotros. Nosotros relacionamos la autoridad con el poder, la dominación, el mando. En realidad, la palabra autoridad significa lo que uno ha recibido y entrega tal como lo recibió. Eso es en griego. Autoridad es un poder, una gracia que uno recibió y la transmite como la recibió. Esto es lo que hace Jesús. Recibe esa autoridad del Padre y se la transmite a los hombres. Eso es buena noticia. Por eso las bienaventuranzas, por eso todo el sermón de la montaña, por eso la invitación a la alegría del reino y no a vivir la fe con tristeza, con angustia, con miedo. Ahora, no se queda ahí Jesús. No es solamente el portador de la buena noticia. En el medio de la predicación de Jesús, un hombre poseído, no sabemos de qué tipo de posesión se trata, si era realmente una posesión, si era realmente una enfermedad. Sabemos que en la Biblia todo se define bajo la idea de posesión. Alguien le grita, ¿qué querés? ¿Qué venís a decir de nosotros? Yo sé quién sos. Y entonces Jesús le dice, cállate y salí de ese hombre. Lo libera al hombre de esa posesión. Y entonces ahí la gente, dice la gente. No solamente habla con autoridad, sino que tiene poder sobre los espíritus impuros. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿O qué es esto? ¿Qué es esto? Por ahí, si tienen memoria bíblica, ¿qué es esto? Es lo que dice el pueblo cuando cae el maná. Cuando cae el maná, el pueblo dice, ¿qué es esto? Porque no se puede explicar la obra de Dios. La obra de Dios, la maravilla de Dios, lo admirable de Dios no se puede explicar. Entonces uno frente a la obra de Dios lo que tendría que preguntarse siempre es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este tipo enseña distinto de los escribas y de los doctores de la ley. Y encima hace estas cosas. Entonces ahí viene la idea fundamental del Evangelio de hoy. Jesús no solamente transmite la buena noticia, sino que es buena noticia. Normalmente uno estudia el maestro, su vida y su enseñanza, el otro su vida y su enseñanza. En Jesús es todo lo mismo. Él es el mensajero de la buena noticia y es la buena noticia. Es el maestro de la doctrina y es la doctrina. Es el que enseña y es lo que hay que aprender. Entonces se genera una unidad de discurso y de vida tan maravillosa que es el gran desafío nuestro. El gran desafío para nosotros es, por un lado, aceptar la misión que Jesús nos confió y ser portadores de buenas noticias, que esto no quiere decir que está todo fenómeno, porque la buena noticia de Jesús es felices y también es conviértanse y crean. Buena noticia la digo y buena noticia soy. Lo anuncio y soy. O sea, a ver, vamos a hacerlo más bruto. Que alguien me ve venir y dice, mirá qué lindo, ¿quién viene? Y no dice, mirá quién viene. Ser buena noticia es ser una presencia que transmite alegría, que transmite paz, porque transmite lo que Dios quiere decirle a mi hermano, lo que Dios quiere decirle a mi prójimo. Seguramente nosotros en nuestra vida hemos conocido montones de personas que nos han transmitido la buena noticia y personas que han sido para nosotros buena noticia. Ese es el desafío. Y más en el mundo que vivimos hoy. Más en el mundo que vivimos hoy. Hoy el mundo le cuesta creer en el mensaje porque los que lo transmitimos no vivimos de acuerdo a lo que decimos. Este es el problema fundamental. ¿Cómo contagio? ¿Cómo hago yo para que el otro reciba mi mensaje como buena noticia si no soy buena noticia? Esto es hermoso porque para el pecador Jesús es buena noticia porque perdona y lleva el perdón. Para el enfermo, Jesús es buena noticia porque lleva la salud, la fortaleza, la paz. Hasta para la muerte Jesús es buena noticia, porque nos anuncia la resurrección y la vida eterna. Entonces no hay realidad de los hombres, por difícil y oscura que sea, que no pueda ser tocada por la buena noticia de Jesús, que no pueda ser tocada por Jesús. Termino con esto. Esto que dice el Evangelio, que es predicación de buena noticia, nosotros la recibimos. ¿Nos suena a buena noticia este Evangelio? Bueno, por ahí un poquito más de fuerza sería más creíble. Sí, nos suena a buena noticia. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? A que dentro de un ratito vamos a pasar a la mesa y vamos a recibir a Jesús. Y todo lo que nos dice la palabra se va a cumplir en nosotros y en nuestra vida porque lo vamos a recibir a Jesús. Entonces Jesús no será solamente el que nos dice buenas noticias, sino que será para nosotros buena noticia. Nosotros podremos salir del templo hoy, si queremos, asombrados, admirados, con toda esa maravilla que nos genera Jesús, sin entenderla plenamente, porque si no, no habría misterio, entendiendo lo que podemos, pero sobre todo disfrutando en nuestra
corazón un Jesús tan cercano, este profeta que es más que un profeta, porque ya no solamente le presta su boca a Dios, sino que es Dios que habla y que nos anuncia un evangelio que vive constantemente, que vivió en su tiempo, que vivió para la salvación de los hombres, especialmente muriendo y resucitando, y que revive y renueva esa vivencia en favor de nosotros, en favor de toda la humanidad, de aquellos que desean recibirlo. Rezamos el credo, respondiendo a la palabra de Dios. Creo en Dios Padre